Muy bien, pues vamos a darles la bienvenida y en esta sesión nos vamos a encargar de estar viendo la parte que tiene que ver ya con la sección transversal, perdón, con la sección disciplinar, lo que tiene que ver específicamente con el contenido de la carrera de Derecho, recordando que tenemos una serie ya de pasos o de clases previas en las cuales hemos visto todo el esquema general a través del cual estamos avanzando. En concreto, hemos ya desarrollado pues una imagen general de todo lo que compete a esta actividad. Específicamente vamos a traer la referencia. A ver, aquí está. Muy bien. Recordando entonces que tenemos tres áreas importantísimas dentro de lo que es esta sección disciplinar, específicamente función pública, litigio y justicia alternativa y fe pública. Ya hemos avanzado por la parte de fe pública, de función pública, tenemos ya una imagen general, digamos, articulando todo esto que ya hemos demostrado dentro de nuestro sistema, que es generar esta gran imagen, la big picture, ¿no? El panorama completo, para poder hacer zoom específico en cada una de las partes donde podremos concentrarnos y trabajar específicamente cada uno de los problemas, cada una de las temáticas que se nos van a estar presentando. Ahora, estamos trabajando ya con la parte de litigio. La sesión anterior hablamos ya sobre la parte de derecho público, comentamos también que si bien es muy amplia la temática que viene al respecto, lo concreto es que son 21 preguntas que van a estar presentes dentro del examen EGEL Plus. Estas van a estar dentro del primer bloque, dentro de las primeras 4 horas, y a su vez también van a estar las de derecho privado y de derecho social. Una parte de justicia alternativa y fe pública va a estar también, y el resto de justicia alternativa y fe pública va a estar junto con la parte de la sección transversal de lenguaje y comunicación en el segundo bloque. Mucho ojo para esto porque si bien nosotros comenzamos de una forma inversa con la parte de la sección disciplinar, perdón, de la sección transversal de lenguaje y comunicación, para dotarnos de herramientas y además para no perder el tiempo valioso que tenemos al momento de estar repasando o estudiando. Entonces, todo este programa en realidad está hecho para estudiarse en un mes, pero lo hemos venido abordando ya desde unas sesiones anteriores y además está guardado dentro de nuestra aula de Classroom. También están las sesiones adelantadas, las que vamos a ver, también ya están disponibles por si alguien quiere adelantarse, que algunos ya lo han estado haciendo. Muy bien, ahora, hoy nos toca hablar específicamente de derecho privado. No es mucho en realidad. Vamos a tener específicamente dentro de nuestra Classroom una serie de puntos o de apartados, y específicamente en el apartado 3, en la parte de litigio, tenemos derecho público, que ya lo vimos, y derecho privado. En esta parte de derecho privado, pues vamos a tener tanto el video de la clase, vamos a tener 2 simuladores y vamos a tener también la guía. Un segundito aquí porque no sé si... Perfecto, esto no se había guardado. Vamos a dejarlo aquí y vamos a actualizar. Perfecto, estoy actualizando ya que subí también el material de apoyo que se suma a nuestros simuladores y guías, recordando que la mecánica para poder abordar cada una de estas subáreas es a través de primero realizar los ejercicios del simulador, donde vienen una serie de problemas concretos planteando tal y como va a venir en el examen, con una serie de hechos y después una pregunta que atiende
a un aspecto específicamente de las competencias que plantea, ¿no?, el propio examen EGEL Plus. Entonces vamos a tener varios problemas ahí planteados y a través de nuestro método de solución de problemas que abordamos en las primeras sesiones, pues ya nosotros podemos entender el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y poder interpretar cuál es la respuesta más adecuada. Está estructurado de esta manera y específicamente tenemos, bueno, el primer simulador es de derecho privado en la parte de derecho civil, fundamentalmente basado en el Código Civil Federal, aunque vienen algunos elementos un poquito más amplios también. Mucho ojo, vienen tanto los distintos tipos de juicios como también los recursos que se aplican ante los mismos. En la parte 2 de nuestro simulador tenemos ya la parte mercantil, que es mucho más amplio que el propio Código de Comercio, aunque digamos es como la piedra fundamental o el marco angular, ¿no?, de nuestra guía. También nos estamos apoyando de otra serie de legislaciones que también plantea la guía general que presenta el Ceneval. Por ende, también estamos abordando títulos y operaciones de crédito y además estamos abordando la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, tenemos las guías donde cada una de estas dos guías tiene ya la respuesta a las preguntas que hemos contestado dentro del simulador y nos va a permitir hacer una autoevaluación calificando si está buena o está mal la respuesta que nosotros elegimos y además dándonos la explicación a través de la cual identificamos por qué es la respuesta adecuada. Es importante darle una lectura a la parte de la argumentación, ya que entendiendo esta parte de la argumentación, puede que la pregunta fuese planteada de otra manera, puede que el problema fuera distinto, pero esta argumentación nos va a refrescar, nos va a retroalimentar los aspectos que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera y eso nos va a permitir pues que tengamos de manera más fresca estos elementos y podamos enfrentarnos a los problemas que se planteen dentro del examen de una u otra manera. Es decir, vamos a tener la claridad dentro de el conocimiento necesario para poder desarrollar esta importante prueba. Ahora bien, que esto es donde nos vamos a dedicar un poquito más, digamos, en la explicación de ahora, tiene que ver con este cuadro comparativo, recordando que es una de las herramientas que estamos presentando, además de otros recursos, pero también haciéndoles nuevamente la invitación. Si alguien quiere hacer líneas de tiempo, estaría muy bien que las hagan, son sumamente eficientes, es decir, ya no colocar pues todo lo que tiene que haber aquí, sino más bien con las fases de el procedimiento. Tenemos, por ejemplo, en el juicio ordinario en materia civil federal, pues fundamentalmente los que no tengan una tramitación especial. Si no tienen una tramitación especial, pues estamos ante un juicio ordinario. Entonces vamos a ver que es eminentemente escrito este juicio ordinario y, bueno, cuáles son sus fases o sus secuelas procesales. Tenemos demanda, admisión y emplazamiento, contestación, recusación, fase probatoria, audiencia de juicio, la sentencia y la declaración de ejecutoría de la sentencia. Mucho ojo, hay incluso para quienes ya están postulando, que a veces hay una cierta confianza al no considerar esta última fase, pues se esperan a que transcurra el tiempo, pero hay que solicitar también que se declare la ejecutoría de la sentencia. Si no se promovió ninguna apelación en contra de esa sentencia definitiva, si no hay ningún amparo, pues entonces hay que solicitar que se declare la ejecutoría de la sentencia. Y también tenemos pues el juicio ejecutivo, tenemos los concursos, tenemos también el juicio de sucesión. Mucho ojo en esto, el juicio de sucesión
específicamente tiene su participación dentro del conocimiento del Código Civil Federal y del Código de Procedimientos o Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente cuando la federación es parte, pero ha venido de manera histórica una pregunta que suponemos es una pregunta de control porque ha venido demasiado similar todas las veces. Y esta pregunta dice, bueno, a ver, si se están realizando el nombramiento de la persona responsable que va a hacer el inventario y avalúo, ¿no? Entonces, ¿en qué fase del juicio sucesorio se está, ¿no? Entonces, esa situación es más de carácter teórico, no tiene un fundamento en el Código Civil Federal. Y por eso suponemos que es una pregunta de control. Sin embargo, pues nos han preguntado varias veces y viene la explicación dentro o viene la pregunta en nuestro simulador y también viene dentro de la guía, la explicación, ¿no? Los elementos también de apeo y deslinde también están puestos como un juicio en cuanto a la jurisdicción voluntaria y las acciones colectivas. Si recordarán un poquito lo que comentamos la sesión anterior, hay un aspecto muy importante en el que se marca que para poder tener el nivel sobresaliente dentro de la aplicación del examen EGEL Plus, es necesario identificar tres cosas: la acción difusa, acción colectiva en sentido estricto y la acción individual homogénea. Identificar las diferencias entre estas tres. Si lo recordarán, acá lo tenemos también a la mano. Tenemos, a ver aquí, bien. Tenemos aquí los elementos que nos presenta el Ceneval y nos dice, bueno, que hay que ubicar lo del procedimiento sancionador. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad también ya están presentes en el bloque anterior. Controversias también. Lo de huelga, bueno, van a estar acá, pero ¿dónde están? Bueno, el interés, ¿no? Legítimo, jurídico y simple, y para la defensa de los derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque viene dentro de esta determinación que estamos planteando en este cuadro comparativo que también nos da un apoyo, ¿no? Y de esta manera, pues nosotros ya podemos separar un poquito, ¿no? Para poder identificar a quienes les corresponden realizar estas acciones y además qué tipo de elementos se pueden presentar. Entonces tenemos los cuadros comparativos que nos van a ayudar mucho para retroalimentar esa parte. En cuanto a los recursos en materia civil federal, tenemos el de revocación, tenemos el de apelación, revisión forzosa y de negada apelación. Tenemos también acá los elementos para su procedencia, tanto de revocación, apelación, revisión forzosa y denegada apelación, y en ese sentido también las secuelas procesales, ¿no? Entonces esto también es muy importante saber cómo se resuelve, quién lo resuelve, ante qué instancia se resuelve. Esto a veces también se llega a preguntar dentro del propio examen porque nos dicen, pues alguien tramitó el recurso procedente contra, ¿no? O el recurso procedente en efecto devolutivo y suspensivo contra un juicio de orden civil federal, ¿no? ¿Qué autoridad se va a encargar de
sustanciar el asunto, ¿no? O de resolverlo, o de dictar una resolución, ¿no? Frente a este recurso. Pues indudablemente están hablando de una apelación y pues entonces sabemos que va a ser el tribunal de apelación o en su caso, si nos dice la opción de respuesta, una segunda instancia, ¿no? La apelación se hace en la segunda instancia, como lo sabemos. Entonces, pueden venir algunas preguntas en ese sentido para que nosotros tengamos también en cuenta mucho estos cuadros comparativos, ya que son una herramienta muy poderosa. En cuanto a los juicios en materia mercantil, siempre hay una complicación a veces por las cuantías, también hay una cuestión así donde no se logra ver de manera separada, incluso no solamente para quienes presentan el examen, sino también para quienes están entrando por primera vez o en sus primeros juicios a ya postular en materia mercantil y resulta confuso a veces identificar qué tipo de juicio es procedente, si es ordinario, si es oral mercantil, si es ejecutivo oral mercantil o simplemente ejecutivo, ¿no? Aquí vamos a retomar algo del que se utiliza mucho en administrativo. Mucho ojo, esto no tiene que estar planteado así en la demanda, ¿no? Se dice ordinario y ordinario, ¿no? Pero vamos a entenderlo también en ese sentido como vía tradicional, ¿no? O la vía escrita. Entonces, si nosotros estamos planteando que sea una vía ordinaria, va a ser una vía eminentemente escrita. Y hay una cuestión fundamental para poder eh, desarrollar, ¿no?, un juicio que sea prioritariamente escrito, ¿no?, a través de la vía ordinaria, pues es definido a través de una cuantía. Y esta cuantía mayor, ¿no?, que es como generalmente se divide en los juzgados entre cuantía menor y cuantía mayor, está determinada, cambia año con año y específicamente la cuantía en la guía no está actualizada porque la subimos en enero, pero aquí en nuestro cuadro comparativo sí está actualizada, que es de 816,439 pesos con 97 centavos. ¿Nos tenemos que aprender esta cantidad? No, no nos la tenemos que aprender. Van a venir preguntas donde dijeran 816,000, 815,000, 820,000, no. Algunas te van a plantear en millones. Te van a decir, es un juicio por 3 millones, ¿no? ¿Cuál es la vía adecuada? Ordinario o el juicio ordinario mercantil, ¿no? Juicio oral mercantil o juicio ejecutivo. Pero ahorita vamos a ver lo del ejecutivo, pero si no cumple con un elemento del ejecutivo, ni lo tocamos y entonces sería identificar entre el ordinario y el oral. Ordinario entonces, arriba de 800,000 pesos, nada más con entender eso, arriba de 800,000, 200,000 para llegar al millón, arriba de 800,000 entran los ordinarios. Abajo, ¿no?, tenemos el oral. Entonces, es básicamente esa cuestión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más trascendental entre uno y otro? La cuestión de los recursos. No hay apelación dentro del juicio oral mercantil. Entonces, el único recurso que se aplica es la aclaración de la sentencia. Y tendríamos que recurrir entonces a un amparo en caso de que haya una determinación que no fuera favorable a nosotros porque se excluyeron pruebas o no se valoraron de la manera más adecuada, hubo una interpretación incorrecta de la ley, ¿no?, o hubo una inobservancia de la propia norma y eso nos hace que tengamos que recurrir a un amparo. Pero ahorita olvidemos la palabra amparo, olvidemos todo lo demás. Aplican los recursos únicamente aclaración de la sentencia oral mercantil, que son los de cuantía menor, juicio oral mercantil, ¿no?
pero estamos hablando de juicio y del juicio ordinario, nada más. Es decir, cuando voy a demandar a alguien porque hay una controversia, alguien que pretende algo y alguien que se opone a esa pretensión, ¿no? O que en un principio se pretende que la persona se opone, ¿no? No la ha satisfecho. Entonces, estas dos vías marcadas específicamente por su cuantía. Y hay que hacer esta distinción bien importante. Ambas tienen pues toda su secuela procesal bien determinada, que está aquí ya explícita, ¿no? Pero, mucho ojo, donde ya comienza la verdadera confusión en materia mercantil, tiene que ver con el juicio ejecutivo mercantil oral y el juicio ejecutivo a secas o tradicional o escrito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, para un juicio ejecutivo, al igual que en el civil, como lo definimos más arriba o como lo van a encontrar en la parte más arriba, el juicio ejecutivo está fundado en un documento que traiga aparejada ejecución. Y estos documentos son la propia sentencia ejecutoriada, instrumentos públicos, la confesión judicial del deudor y en materia mercantil los títulos de crédito, así como la decisión de los peritos designados, bueno, por un seguro, etcétera, las facturas, cuentas corrientes, ¿no? Reconocidos judicialmente por el deudor, mucho ojo con esta parte, convenios ante la Profeco o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y pues algunos más, ¿no? Que están planteados en la propia ley que tienen carácter de ejecutivos. Pero eso es fundamentalmente esto, tiene que haber un documento, ¿no? Que permita señalar que hay ya una obligación por parte de una persona en cumplirla, ¿no? Y que ya hay un reconocimiento ante una autoridad previamente para que se deba de cumplir con esa obligación. Una vez que está dada, salvo obviamente en los títulos de crédito, donde ahí expresamente uno se está comprometiendo a cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos uno de estos, ya vamos a hablar de juicio ejecutivo. Entonces, en esa primera pregunta que les planteaba hace un rato, decía, bueno, Juanito quiere demandar a Sutanito porque quiere rescindir un contrato de depósito, ¿no? Mercantil, porque las instalaciones no eran adecuadas o alguna cuestión así. ¿Hay un título ejecutivo de por medio? No. No hay ningún título, no se está mencionando en la pregunta, ¿no? O en el problema. Entonces, ahí más bien tendríamos que ubicar la cuantía para saber si es ordinario o es oral. Pero ahora, si nos están planteando que alguien tiene un título de crédito que desea hacerlo efectivo contra, ¿no?, otra persona porque no ha pagado, porque no ha cumplido con su obligación, etcétera, ¿no? No quiere hacer efectivo porque además el propio título ya dice que es efectivo. Entonces, ahí también tenemos que ubicar si hay un documento, ¿no?, que tiene aparejada de ejecución y tenemos que determinar su cuantía. Y aquí es donde tenemos que tener mucha claridad. No es cuantía menor y cuantía mayor como en la parte del juicio, ¿no? Cuando estamos hablando ya de un ejecutivo, hay de manera oral
los que tengan la cuantía entre 816,000, es decir, arriba de 800,000, y 4 millones por concepto de suerte principal, es decir, sin contar los accesorios, sin contar la carga moratoria, ¿no?, que haya al respecto, los intereses. Nos puede decir, pues es que es un pagaré y son 700,000 pesos, pero con los intereses suman 1,000,000. ¿Qué vía es procedente para poder hacer efectivo ese título de crédito? Entonces, no confundirnos, es por concepto de suerte principal, es decir, intereses o accesorios no cuentan, ¿no? Solamente por el aspecto de la suerte principal, que es la deuda original. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que rescatar y tomar bien en cuenta, ¿no? Para que nos permita ubicar. Y hay, digamos, a mí me gusta considerarlo como una especie de laguna, ¿no? Es decir, dentro de una especie de bosque llamado juicio ejecutivo, hay una laguna en medio que se llama juicio ejecutivo mercantil oral. Y entonces, esta laguna es algo que tiene una circunferencia que ronda entre los 816,000 pesos a los 4 millones. Esa es la parte importante, ¿no? Eso es lo que hace nuestra laguna. Todo lo que no esté, o todo lo que forme parte de ese bosque, ¿no?, pero que no esté dentro del espacio de esa laguna, dentro de ese margen de los 800,000 y los 4 millones, todo lo que esté fuera de eso es, por lo tanto, procedente el juicio ejecutivo a secas, es decir, el juicio ejecutivo escrito, ¿no? Es decir, cuando es de cuantía menor, abajo de los 816,000 pesos, y cuando es superior a los 4 millones de pesos. De esta manera, si nosotros lo ubicamos o lo visualizamos de esa manera un poquito más clara, pues es como vamos a estar trabajando, ¿no?, con mayor distinción y no hacernos bolas, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la vía del juicio como tal, ¿no? Choque de intereses y pum, ¿no? Vamos a tener ahí el escrito y el oral, ¿no? El ordinario y el oral. Esto por un lado. Por otro lado tenemos la parte ejecutiva, donde requerimos un título de crédito para poder ejecutar, ¿no?, el cumplimiento de una obligación. Y entonces este es nuestro gran bosque ejecutivo y dentro hay una laguna, ¿no? Esta laguna entre los 816,000 pesos y los 4 millones, ¿no? Hasta ahí. Entonces, generalmente tenemos que tener esas dos distinciones y vamos a poder contestar estas preguntas bastante bien, sin complicarnos, sin rompernos la cabeza. Esto es muy importante porque una gran cantidad de personas que se confunden a la hora del examen es esto, pero además se confunden o se complican porque ya estas preguntas vienen prácticamente después de la primera hora o de la segunda hora. Entonces, recordando que por la cantidad de tiempo que estamos dedicando, si no hemos desarrollado esa habilidad de concentración, nuestro nivel de concentración o nuestro nivel cognitivo desciende y entonces no vamos a poder tener el mismo desempeño y ahí es donde aparecen las dudas, aparecen las confusiones y de repente perdemos muchísimo tiempo porque nos atoramos en una pregunta o saltamos varias y después queremos regresar ya en la última hora. Por eso es importante no solamente el ubicarnos a estudiar esto, sino además utilizar estos recursos que tenemos, tanto los simuladores, tanto las guías, como los cuadros comparativos, para poder fortalecer a su vez esta habilidad de concentración que nos va a permitir dedicarnos de manera muy objetiva al desarrollo del examen. Entonces, estos son los elementos que
tenemos ahí. Ahora, los recursos en materia mercantil, ¿no? Tenemos aclaración de la sentencia, revocación, reposición, apelación, apelación de tramitación inmediata y apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, esta es por exclusión, esta última, ¿no? Y por exclusión, pues vamos a nosotros a saber qué es cualquiera de las que no están consideradas en la apelación de tramitación inmediata. Y entonces aquí hay una serie de elementos, ¿no? Para esta apelación de tramitación inmediata, donde se niega la admisión de la demanda o los medios preparatorios al juicio, ¿no? Donde no se admite un auto que tramite la reconvención, ¿no? Perdón, un auto que no admite el trámite de la reconvención, disculpen la dislexia. Resoluciones que pongan fin al juicio, por ejemplo, un sobreseimiento. Resoluciones que traigan, pues, providencias precautorias, ¿no? Siempre y cuando, pues, digamos que hubiera lugar a una apelación, es decir, por su cuantía, ¿no? Ahorita vamos a ver esto de acá arriba, de la apelación, recordando que la apelación pues solamente es para los juicios que tienen la cuantía de los 816,000 para arriba, ¿no? Eso es muy importante. Aquí se me olvidó cambiar esto. Aquí hay un error, pero bueno. Consideren por favor la cantidad que está arriba, ¿no? Pero de igual manera, no va a venir señalado con pesos. Hay diferencias, pero de centenas, ¿no? De miles. No es tan quisquilloso, ¿no? El examen en esa parte. Pero sí hay que tener esa idea, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese tipo de elementos. Ojo también, aquí tenemos otros aspectos como que se entiende por efecto suspensivo, y esto quiere decir que durante la tramitación del recurso se suspende la ejecución de la sentencia o la continuidad del juicio. Por efecto devolutivo se entiende que el trámite del recurso no suspende la ejecución de la sentencia o la continuidad del juicio. Esto es una aclaración respecto de la propia terminología usada en estos recursos. Posteriormente tenemos un listado de las características más importantes que han venido también dentro del propio examen respecto de los tipos de sociedades mercantiles, ¿no? Sociedad anónima, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad no limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada, sociedad en comandita simple y sociedad cooperativa. Vienen todas estas con sus características específicas de cada uno. Y ojo, hay una que no se registra como todas las demás, y es la sociedad por acciones simplificada, ya que su registro es ante la Secretaría de Economía y no ante el Registro Público del Comercio. Eso hay que tenerlo bien claro, porque ha venido varias veces, desde que se instauró el EGEL Plus, ha venido varias veces esa pregunta, ¿no? ¿Ante quién se tramita, no? O sea, te plantea el problema como de que Juanito tiene poco tiempo para poder tramitar, ¿no? O generar una sociedad mercantil para poder aceptar un contrato o algo así, ¿no? Y decide hacerlo vía internet, ¿no? Y ante quién se tramita, ¿no? Entonces te da el registro público de comercio, el registro público de la propiedad y te dice la Secretaría de Economía. Todo el mundo casi siempre le pone el registro público de comercio, pero en realidad es la Secretaría de Economía. Entonces es la única de estas que se tramita ahí por disposición de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles.
estos son como los elementos más relevantes, ¿no?, para poder apoyar a la formación, ¿no?, o al refresco que estamos teniendo a través del repaso del simulador y de nuestras guías. Entonces han sido de bastante utilidad estas herramientas, estos cuadros comparativos. Y bueno, esto sería de momento